Good afternoon. My name is Cindy, last name Bello. I am an industrial engineering student, first semester. The problem I'm going to explain is about a quadratic equation. Problema. Un tanque de guerra dispara un proyectil y da en su objetivo a 500 metros de distancia. Si el proyectil alcanza su altura máxima de 100 metros a la mitad de camino, ¿qué ecuación describe el movimiento del proyectil? En este caso debemos realizar una ecuación parabólica, ecuación cuadrática. Iniciamos hallando la altura máxima con la siguiente fórmula. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Realizamos la ecuación. Entonces, nuestra altura máxima son 100 metros. Entonces, 100 metros igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9.8. Tenemos que despejar esta fórmula. Entonces, tenemos que la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo es igual a 100 por 2 por 9.8. Realizamos la operación y esto nos da 1960. Como no conocemos el seno del ángulo ni la velocidad inicial, entonces tenemos que hallar el seno del ángulo. Para esta operación vamos a hallar el ángulo de tiro. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es tangente del ángulo igual a 4 veces la altura sobre la distancia. Entonces tenemos que tangente del ángulo es igual a 4 veces la altura, que son 100 metros, dividido en 500. Acá en este caso, para despejar el ángulo, se pasa tangente al otro extremo de la igualdad y sería una función trigonométrica inversa, que es tangente a la menos 1, como lo podemos observar acá. Realizamos la operación en la calculadora y tenemos que el ángulo nos da 38.66 grados. Luego reemplazamos el ángulo en la ecuación anterior con la altura máxima. En este caso nos quedaría un interrogante, un valor desconocido. Se despeja, la variable que se desea conocer está al cuadrado. La cancelamos y solo nos quedaría la raíz cuadrada. Se realiza la operación y en este caso, como estamos hablando de velocidad, entonces las unidades deben ser metros sobre segundo, como lo podemos observar acá. Esta operación nos quedaría que la velocidad inicial sería igual a 70.87 metros sobre segundos. Por último, tenemos que la ecuación que describe el movimiento parabólico en el eje Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, tenemos que un medio es igual a 0.5 por 9.8 igual a 4.9. En este caso, como la aceleración o la gravedad es 9.8 y como nos dicen que solamente es un medio, entonces sería la mitad. Entonces serían esos 4.9. Realizamos acá el reemplazo de la ecuación. Nos quedaría que y es igual a 70.87 por el seno por el ángulo, que fue 38.66 grados, por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Ese sería el movimiento en Y. Ahora vamos a hallar el movimiento en X. Tenemos que X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno por el ángulo por tiempo. Entonces X sería igual a 70.87 por el coseno del ángulo, que fueron 38.66 grados, por el tiempo. Este sería el movimiento en X. En este caso, la variable dependiente sería tanto X como Y y la variable independiente sería el tiempo. Ahora vamos a ver la gráfica en GeoGebra. Como el proyectil es lanzado desde un punto cero a una altura de 100 metros y a una distancia de 500 metros.
Thanks for your attention.